Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Dos 32 minutos de la tarde, nosotros seguimos con nuestro A Calzón Quitao. Hace unos minutos les estábamos hablando acerca de nuestro invitado, el doctor Jesús Albrey González Páez. Él es especialista justamente en Derecho Procesal y magíster en Derecho Médico de la Universidad Externada de Colombia y justamente acaba de ser designado como presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico. Doctor González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar en el programa. Doctor González, justamente su especialidad no podría ser más oportuna que en este momento. Número uno, contémosle a la gente de qué se trata el derecho médico, porque creo que hay muchas personas que de pronto no saben qué es. Claro que sí. Derecho médico es una disciplina jurídica o que hace parte de las ciencias jurídicas que se encarga de esa relación entre la ciencia jurídica y la vida humana. La vida humana en toda su dimensión, no solamente el concepto de cuando una persona considera que es estar viva, sino aquellas etapas que son antes del nacimiento y inclusive ya en la muerte, temas como el tema de donación de órganos, el tema de muerte digna, que hoy día está pues, muy en boca de los temas de opinión pública, los derechos también del que está por nacer. Entonces, todos estos aspectos que de alguna manera encierran el componente de vida humana es lo que se desarrolla desde el derecho médico, esa relación de la ciencia jurídica con la vida humana. Doctor González, justamente estamos en un momento donde esa relación de lo jurídico con la vida humana está tomando unos tintes de agudeza por las implicaciones que hay de por medio y es también la subsistencia de las personas. Frente a este argumento que nos esgrimen de manera permanente, prima la vida, el derecho a la vida o a la salud, frente al derecho a la subsistencia, ¿usted qué opina? Siempre en estos temas vamos a encontrar diferentes puntos de tensión, es decir, siempre va a haber un punto de tensión donde se van a encontrar dos derechos fundamentales. En estos días yo estaba haciendo un análisis sobre qué pasará cuando ya esté, por ejemplo, desarrollada una vacuna contra la COVID-19, hablando de un tema muy específico, y aquellos movimientos antivacunas o aquellas personas que consideran que de alguna manera una vacuna es una intromisión en su intimidad o en su organismo y que de alguna manera podrían rechazarla. Y ahí se va a presentar una discusión muy interesante y una discusión que de alguna manera los jueces van a tener que entrar a sopesar, y es ¿qué pesa más? ¿Ese derecho individual al libre desarrollo de la personalidad o ese derecho colectivo a la salubridad pública? Entonces, estos temas, como todos los que estamos viviendo hoy en día, siempre van a estar en permanentes puntos de tensión. Por ejemplo, hay un tema que también está muy del personal médico, por ejemplo, cuando aquellas personas que por su religión no permiten que se les haga una transfusión de sangre y de alguna manera está también esa garantía que tiene el médico de preservar la vida humana y de hacer lo posible o lo necesario por salvar esa vida. Entonces, esas tensiones que se presentan, de alguna manera el derecho médico está llamado a opinar, a aportar y a tratar de resolverlas. Bueno. Doctor González, quisiera preguntarle algo porque en esta época de la epidemia del coronavirus, pues se presentaron casos que en mi opinión son muy lamentables de las personas que están atacando a los funcionarios de la salud por su cercanía con los enfermos del COVID-19. ¿Eso entra en qué tipo de derecho? ¿Qué posibilidad hay de que pues se neutralicen estos ataques y que se sancionen a las personas que los atacan? Que les rompen los vidrios, que no quieren que se vayan del apartamento, todo eso. ¿Qué especialidad lo trata? Hola, Graciela, muchas gracias por su pregunta, muy oportuna. Bueno, primero que todo, desde el derecho médico debemos hacer un llamado a que se respete la autonomía y la integridad del cuerpo médico. No podemos olvidar que son los que están en este momento en la primera línea de batalla y en la defensa de la vida humana, porque en este momento lo que estamos es en una batalla de la vida humana contra una adversidad que se nos ha presentado. Y son ellos quienes en este momento están en defensa de la vida humana. Todas las garantías para el cuerpo médico,
todo el respeto hacia su actividad, hacia su trabajo. Y de alguna manera, las personas que entran a atentar contra el cuerpo médico tienen que ser sancionadas. Y en este caso, perfectamente es aplicable la ley penal. Hay unos tipos penales que están específicamente diseñados para estos atentados a la vida, a la integridad, cuando se genera una lesión, cuando se genera una discriminación hacia un grupo de personas. Esto, digamos que es un componente que puede ser sancionado dentro del mecanismo penal. Adicionalmente a eso, no nos olvidemos que los usuarios tenemos unos derechos que tenemos que exigirlos como usuarios del sistema de salud. El derecho a ser atendidos, el derecho a presentar reclamos, el derecho a acceder a todas las tecnologías que se encuentren debidamente aprobadas. Pero también tenemos unos deberes. Todo derecho siempre trae una corresponsabilidad frente a los deberes. Y es aquí donde la ciudadanía debe ser responsable y hacer un análisis de cuáles son sus deberes en esta época de pandemia, ¿cierto? Y un deber necesario que está dentro de la ley estatutaria y que hoy día se acentúa con lo que está pasando es el respeto al talento humano en salud, el respeto a ese ejercicio profesional. De hecho, eso es sancionable. De hecho, un profesional médico puede ejercer una objeción frente a la atención de una persona porque esa persona sea de alguna manera irrespetuosa o atente de alguna manera contra su vida o su dignidad. Entonces, hoy día pienso que hay que hacer un llamado muy fuerte de concientización a que el talento humano en salud debe ser protegido, debe ser respetado y deben tener todas las garantías para el ejercicio de su profesión. Doctor González, frente al acceso de las pruebas para determinar si usted está enfermo o no está enfermo, ¿qué pasa ahí? Porque a usted le pueden pasar 15, 20 días, más tiempo, supongo, antes de que alguien le suministre una prueba. Y no sé hasta qué punto usted va ahí en tutela, los juzgados están cerrados todavía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa pregunta es muy importante y digamos que tiene dos vías. La primera es la política pública que se está adoptando en este momento y la segunda, lo que son los derechos de los ciudadanos. Entonces, vamos con la política pública. Yo soy un crítico, he sido un crítico y considero que la política pública debe aumentar muchísimo más, con más eficacia, con más fortaleza, identificar a la población asintomática. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta población podrá ser colocada en algunos programas de riesgo. Le pongo un ejemplo, es como la población que tiene diabetes, problemas cardíacos, hipertensión arterial. Son poblaciones que están en programas de riesgo y de alguna manera se identifican y se llevan a un programa de riesgo para ser debidamente tratados. Esto mismo tiene que pasar con la población asintomática de la COVID-19, es decir, tiene que identificarse esta población y de alguna manera tiene que crearse un programa de riesgo. Creemos que ahí ha faltado un poco más de fortaleza en la política pública, porque deben crearse unos programas que las EPS y las IPS adopten de manera clara, con un aislamiento preventivo sobre esta población asintomática. Pienso que ese puede ser el éxito fundamental para poder contener la pandemia. ¿Y qué tiene que hacer el ciudadano de a pie? El ciudadano de a pie tiene todo el derecho a que se le diagnostique su enfermedad. El diagnóstico hace parte del componente en salud. La salud no es solamente la atención, es el diagnóstico, la promoción, la prevención, el tratamiento, inclusive toda esa rehabilitación y más allá, todos esos cuidados paliativos al final de la vida. Entonces, todo eso, todo ese marco del sistema de salud se tiene que garantizar y eso incluye el diagnóstico. Entonces, de alguna manera, si yo considero que he estado bajo serias circunstancias en contacto con el virus o que he tenido un riesgo de contacto y no he tenido un acceso oportuno al sistema de salud porque simplemente con una llamada me han dicho no, espérese, la persona tiene que hacer valer sus derechos. Sé que las acciones de tutela deberían ser la última instancia desde el punto de vista de acudir al juez, pero lamentablemente en el sistema de salud la tutela se vuelve el mecanismo más efectivo y idóneo y termina siendo el único mecanismo. Hoy están cerrados los juzgados, pero hay posibilidad de presentar acciones de tutela de manera virtual. En la página de la rama judicial están todas las direcciones electrónicas donde los ciudadanos pueden presentar las acciones de tutela de manera digital. Entonces, si alguna persona considera que tiene serios indicios de haber estado en contacto con el virus y no le ha sido ordenada su prueba, puede acudir a la acción de tutela para que se le tutele ese derecho fundamental, no solo a la salud, sino a la dignidad humana y uno muy importante, el de la salubridad pública. Doctor González, aprovechando pues su presencia
y esta pandemia, ustedes han encontrado algunos vacíos justamente en el derecho médico que se puedan subsanar, que se puedan revisar para favorecer a la población. Bueno, digamos que yo personalmente considero que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo. Considero que hay un esfuerzo importante. De hecho, se ha privilegiado la vida humana por encima de consideraciones económicas, y eso es muy importante. Claro, de alguna manera hay que ir reabriendo sectores de la sociedad, pero con manera, digamos, de manera muy escalonada, con protocolos muy claros. ¿En qué siento que de pronto hace falta profundizar más? En los protocolos. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar como ministerio unos protocolos generales. Le pongo un ejemplo, el sector de la construcción. Salen unos protocolos generales en referencia al sector de la construcción, pero ese sector de la construcción en su esfera interna, pues muy difícilmente sabe cómo aplicarlos. No cuenta con las herramientas suficientes de ayuda tampoco para poderlos aplicar. Entonces, pienso que debe haber un esfuerzo mayor por parte de la institucionalidad en apoyar a estos sectores con capacitaciones, con presencia, con sistemas de información que de alguna manera les permita mejorar muchísimo sus protocolos internos y adaptarlos a los protocolos que está sacando el Estado frente a cada sector productivo. Creo que ahí es importante que el Estado haga un mayor punto de presión. Consideramos también que ha faltado un poco de apoyo al cuerpo médico. Si bien es cierto, se han sacado unas normas y unas regulaciones tendientes a, de alguna manera, tratar de escuchar sus inquietudes, el problema del cuerpo médico es un problema de años atrás. La desprotección, la falta de garantías, la intermediación laboral, todos estos aspectos que hoy día vemos con mayor profundidad, porque es que la COVID-19, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ha desnudado las falencias de los sistemas de salud. Y de alguna manera tiene que darse el debate en torno a lo que estamos viviendo, porque es indudable, la salud tiene que estar en la primera agenda de los gobiernos. Y creo que la COVID nos ha enseñado eso, a que la salud en este momento es la primera agenda del gobierno y en consecuencia así tiene que actuarse. Bueno, doctor, otra pregunta. ¿Usted cree que finalizada esta pandemia y que ya la gente pues esté autorizada para retornar a la normalidad, qué tipo de demandas se van a multiplicar contra el Estado por esto del coronavirus? Bueno, aquí hay varios temas que son fundamentales. A mí personalmente me preocupa muchísimo el manejo a la población carcelaria o a la población reclusa. De alguna manera, consideramos que de no tomarse unas acciones serias y concretas por parte del Estado para evitar daños a esta población, se van a venir una cascada de demandas en contra del Estado y una cascada de demandas que tienen una seria posibilidad de ser falladas. ¿Por qué razón? Porque se cumplen los elementos de la responsabilidad. Es decir, el daño, en el evento en que una persona fallezca o no pueda ser recuperada de una afectación, ¿cierto? Esa conducta del Estado que de alguna manera no intervino a tiempo en las cárceles y no aisló a estas personas y teniendo herramientas jurídicas, no las utilizó para preservar la vida de estas personas, y un nexo, porque claramente ese daño estaría ligado a esa conducta. ¿Por qué? Porque ya está claro que la COVID es una pandemia de fácil propagación. Está claro que hay unos protocolos de aislamiento entre las personas, de protección, de distancia, y las cárceles no están preparadas en Colombia ni en ninguna parte del mundo, bueno, pero principalmente en Colombia, para atender una pandemia de este tipo. Entonces, sabemos que es un debate muy duro para el Estado, para el gobierno, es decir, liberar presos que han sido condenados, liberar presos que han cometido delitos que de alguna manera han generado el repudio de la sociedad, pues no es una decisión fácil que tomar el presidente. Pero yo lo invitaría a que lo pusiera en un contrapeso y de alguna manera siempre se le diera importancia a la vida humana. Yo pienso que la vida humana debe estar en el valor más alto de las decisiones de cualquier gobierno, aún por encima de críticas o cuestionamientos, siempre la protección de la vida humana. Entonces, deben buscarse métodos alternativos para que estas personas sigan cumpliendo sus penas, pero donde de alguna manera pueda preservarse la vida. Entonces, creo que esto es uno de los aspectos que más me preocupa en referencia a la omisión del Estado y la
posible responsabilidad patrimonial que en últimas pues nos terminaría costando a todos los colombianos. Doctor González, de pronto, ¿qué es, y como para redondear un poco el tema, lo más importante desde el punto de vista jurídico que deberíamos tener todos presentes frente al COVID, frente a la pandemia? Bueno, yo pienso que lo que tenemos que tener como ciudadanos más presentes es ese deber, que si bien no es un deber propiamente jurídico, sí es un deber que nos atañe a todos como ciudadanos, y es un deber. Por eso yo hablaba de la responsabilidad social del paciente, del usuario, frente al deber, frente al autocuidado, frente al respeto al cuerpo médico, frente a que cuando de alguna manera el país empiece a abrirse, no salgamos pues todos en masa sin medidas de protección, sin medidas de precaución. Pienso que eso es lo primero. Lo segundo, de alguna manera el país tiene que irse preparando para ayudar a los sectores menos favorecidos, porque claramente hay un sector en este momento de la población que va a quedar muy afectado, digamos, una clase baja, una clase media, de alguna manera que está tratando de salir adelante. Entonces, deben haber unas políticas muy claras para ayudar a que el país se reactive y la economía se reactive. Y principalmente desde el punto de vista del derecho médico, a entender pues, que esta es una pandemia que nos ha tomado por sorpresa a todos y que no todo es daño médico. Es decir, nosotros no podemos decir que, a mí me dio la COVID, entonces ya el Estado es responsable. No. Falleció una persona a causa de la COVID, entonces el Estado es responsable. Tampoco. O sea, no es una responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se genera cuando usted prueba que hay una omisión, cuando usted prueba que hay una conducta por parte del Estado, activa u omisiva, que ha sido generadora de un hecho dañoso. Entonces, es importante esta responsabilidad, y también contra los médicos, porque aquí no podemos salir ahora a decir, es que vamos a demandar a los médicos, entonces usted no me hizo, usted sí me hizo. No, hay que analizar muy bien la conducta del médico para poder determinar si estamos en el campo de la negligencia médica. ¿Qué es la negligencia? Es esa conducta que es contraria a los protocolos. De pronto para la audiencia, la palabra lex artis es una palabra que no es familiar, pero es eso. La lex artis es la ley del arte, es decir, cómo debo actuar como médico, a qué estoy obligado, qué me obliga un protocolo a hacer frente a un paciente. Entonces, no todo es daño, y eso es muy importante tenerlo presente, porque tampoco vamos a saturar ahora al sistema judicial con una cascada de demandas, simplemente pensando que el Estado es responsable de todo y que todo es un tema de daño. Entonces, creo que son aspectos que se deben tener muy presentes. Bueno, pues ahí estaba el doctor Jesús Albrey González. Doctor González, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. A ustedes muchas gracias por la invitación, felicitaciones por su programa, es fantástico, y estaremos atentos a todo lo que necesiten y requieran en este espacio. Yo tengo una preguntita más. Una última. No se preocupe, esta consulta está abierta. La verdad es que hay muchas preguntas, pero por ejemplo, ahorita siempre ha estado en tela de juicio la ley 100, ¿cierto? Y le han hecho varios intentos de acabar con la ley 100 y pues implementar lo que había antes. ¿Usted sí cree que en esta ocasión lograrán acabar con la ley 100? ¿Es necesario? ¿Hay que reformarla? ¿Hay que hacer una reingeniería? ¿Qué pasa ahí? Bueno, Graciela, esta opinión que voy a dar es una opinión a título personal. No compromete de ninguna manera al colegio que represento, porque nosotros todavía no nos hemos sentado a discutir profundamente este tema. Ahorita estamos, digamos, en el análisis de los temas bioéticos y biojurídicos de la COVID. Entonces, es una posición personal, pero yo considero que la ley 100 no es una ley que haya sido lesiva o que haya generado un retroceso en el sistema de salud colombiano. Acordémonos de cómo funcionaba el tema antes de la ley 100 y nos iremos al famoso seguro social y quiénes eran las personas que podían acceder a un sistema de salud en el seguro social, las personas que eran cotizantes de una empresa, que trabajaban, que tenían capacidad de pago y no su núcleo familiar, sino ellas directamente. Y el resto de población, que no tenía ninguna posibilidad de pago, iba a lo que se conocía como los hospitales de caridad o esos hospitales públicos donde de alguna manera tenían que pelear o buscar el apoyo del político, del concejal o el diputado de su región para que les autorizaran una cita o les autorizaran una fórmula médica. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente porque allá estábamos. ¿Qué hace la ley 100? La ley 100 a mí me parece que tiene unas finalidades maravillosas, es decir, tiene un espíritu maravilloso, el aseguramiento universal, la cobertura universal de servicios,
el acceso a toda la población, la igualdad en la prestación de servicios a la población. O sea, hoy día no hay una diferencia entre una persona que está en el régimen subsidiado, es decir, que no tiene capacidad de pago, y una persona que de alguna manera hace un aporte por estar trabajando en una empresa. Entonces, estas finalidades se tienen que seguir preservando. No podemos decir, es que la ley 100 hay que desaparecerla y borrarla. Pero claramente sí necesita unas reformas sustanciales. Yo aplaudo la ley estatutaria que salió en el 2015, que de alguna manera recoge las inquietudes. Pero la ley estatutaria tiene un problema en Colombia, y es que no ha sido totalmente reglamentada. Entonces, esa falta de reglamentación, obviamente, la reglamentación de la ley estatutaria tiene que ir de la mano con recursos. Y en este momento los recursos no son suficientes. Pero yo considero que lo que se tiene que hacer en este momento es hacer una revisión muy clara de lo que está escrito en la norma, ¿ya? Y de cómo eso se regula. Y de ahí empezar a revisar los modelos actuales. El aseguramiento, las EPS son buenas, no son buenas en parte sí, en parte no, en qué funcionan y en qué no funcionan, para de alguna manera empezar a unir esto en torno a un debate nacional y tomar lo mejor que actualmente se tenga de la norma y definitivamente abolir las prácticas que no le sirven al sistema, el clientelismo, la corrupción, de alguna manera que no haya una regulación en las tarifas, por ejemplo, genera una desigualdad enorme, el tema del flujo de recursos hacia los prestadores, el tema del cuerpo médico, son temas que tienen que estar en la agenda de la reforma que se proponga de alguna manera. Pero no desligar completamente el tema de la ley 100 porque, repito, la ley 100, si usted la mira en retrospectiva, tiene un espíritu bondadoso. Que de pronto en la práctica haya tenido algunas dificultades no significa que no haya sido un ejercicio inspirado para el bien común. Pues bueno, doctor González, muchas preguntas más, pero desafortunadamente nuestro tiempo ya está llegando como al límite, Laíta. Pues nada, el doctor González nos dijo que si teníamos inquietudes, que él está ahí súper dispuesto a solucionarlas, así que muy probablemente durante lo que nos resta de esta pandemia volveremos a hablar con él. Doctor González, mil gracias. Por supuesto, a ustedes muchas gracias y mucha suerte, y bueno, todos unidos y quédate en casa, por favor. De acuerdo, muchísimas gracias. Nosotros hasta ahora hacemos una pausa, pero ya regresamos con más de A Calzón Quitado. Ya regresamos con